Bueno, antes de comenzar con la meditación en esta noche, vamos a tener unas palabras de oración. Le vamos a pedir a nuestro Dios que prepare nuestros corazones y nuestra mente para recibir su palabra y para que podamos meditar y podamos aprender de ella un poco más. ¿Oramos? Nuestro Padre y nuestro Dios, damos gracias, oh Señor, por este culto que podemos celebrar en tu nombre, por las alabanzas que podemos cantar. Pedimos, oh Señor, que tú estés con cada uno de nosotros en este momento, para que podamos atesorar, para que podamos guardar en nuestros corazones y en nuestra mente las enseñanzas, Señor, que tú has dejado plasmada en las Escrituras, y que podemos, Señor, meditar en ella, podemos compartirla tan libremente. Pedimos, oh Padre, que tú estés bendiciendo a cada uno de los participantes, a cada uno de los maestros, de los niños, las maestras de los niños, Señor, a cada clasecita. Dejamos todo en tus manos, Señor, y estamos agradecidos también porque podemos compartir este espacio, podemos compartir este momento en la adoración, en la alabanza y en el aprendizaje de tu palabra. Pedimos, oh Padre, también que tú estés con cada uno de nosotros en todo momento y en todo lugar. Estas cosas te las pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, la meditación de esta noche, si han seguido las lecturas y se han dado cuenta, hay un eje principal, un temario principal, que es la ascensión de nuestro Señor al cielo. Es un tema que normalmente no se habla mucho, no se explica o no se predica, pero cuando lo empecé a desarrollar, lo empecé a leer y a estudiarlo, uno se va dando cuenta de que es uno de los pasos más importantes que hizo nuestro Señor Jesús después de dar su vida. Si arrancamos con el Salmo, podemos ver que es una invitación a que podamos celebrar, que podamos estar con alegría celebrando a Dios, celebrando en este caso a Jesucristo. Nos invita que podamos, todos los pueblos, dice, bated las manos y aclamad a Dios con voz de júbilo. Y en esa de batir las manos, no es otra cosa más que aplaudir a nuestro Dios. El Señor lo ve con agrado, en su momento adecuado y en su contexto adecuado también. La expresión de júbilo es una alegría también que podemos estar celebrando y podemos estar rindiéndole a nuestro Dios y a nuestro Padre. Dice, aclamad a Dios con voz de júbilo. Y normalmente esa aclamación puede ser, o es, mejor dicho, en un tono elevado. Cuando uno está eufórico y contento, celebrando y cantando, dice las palabras que daban gritos de alegría en su momento el pueblo de Israel, celebrando justamente las victorias que el Señor les permitía a lo largo de su historia. Entonces, a celebrar la resurrección de nuestro Señor, a celebrar la ascensión de nuestro Señor, porque es el último paso que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque Jehová, el Altísimo,
es temible, Rey grande sobre todas las tierras, y Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Y si recordamos, Jesucristo reina y está todo sujeto bajo sus pies. Y dice el salmista, Él nos elegirá nuestras heredades. Él nos elige el lugar de nuestra morada. ¿Saben lo que dice acá? Es de nuestra morada eterna. ¿Cuál fue la promesa de nuestro Señor? ¿Cuál fue la promesa de nuestro Señor? En Juan 14 encontramos esa hermosa promesa. Voy a ir a preparar un lugar para donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿No eligió nuestro Señor un lugar para que estemos con Él? Una eternidad. No acá. Y dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho que voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa que hizo Jesucristo cuando estaba en medio de su obra, mientras estaba predicando, mientras estaba anunciando, mientras estaba haciendo la obra para la cual fue enviado por Dios Padre. Entonces, ese lugar, que es perfecto, nos invita a cada uno de nosotros a que vayamos solamente con creer en Jesucristo. Y dice el salmista en el versículo 5, subió Dios con júbilo y Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. La invitación entonces del salmista es a que le podamos adorar a nuestro Dios, que cantemos con júbilo, con alegría a nuestro Padre, a nuestro Creador. Cantad a nuestro Rey, cantad. ¿Cuántas veces lo dice acá en este el Salmo, la palabra cantad? Nuestra vida como cristiano debe ser de gratitud, de alegría y con una alabanza permanente por el gran sacrificio que hizo Cristo en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Reinó Dios sobre las naciones y se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Acá nos está diciendo el salmista que todas las naciones, dice, los príncipes de las naciones, los gobernantes de las naciones, dice, se unieron para alabar a nuestro Dios, reconociendo esa grandeza del Señor. Y también nos arranca diciendo que
Dios se sentó en su trono, así como lo hizo Jesucristo. Por eso este salmo está muy relacionado también con el acontecimiento de la ascensión de nuestro Señor, por el hecho de que fue Cristo quien bajó a la tierra en forma de hombre. Fue Cristo que dejó su potestad de Hijo de Dios en las alturas, como dice la palabra, que era la voz de Dios creadora desde el principio. Dejó ese lugar de honor para venir a la tierra y presentar ese plan de salvación perfecto. Y después subió y volvió a tomar ese trono, ese lugar que le pertenecía, que le perteneció siempre. Y en el Evangelio de Lucas, que fue leído y compartido, nos dice el relato y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? No nos olvidemos que Jesús se estaba presentando esporádicamente, se les presentaba a los apóstoles una vez resucitado, y en este momento estaban todos reunidos, y el Señor llegó a ellos y dice: no se espanten, no tengan miedo. Y en ese momento les pidió algo para comer. Dice: un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, como ven que yo lo tengo. Y también esta lectura está asociada con los otros evangelios, donde está la incredulidad de aquel discípulo que le dice: ven y toca, mete tu mano en mi costado, mira mis llagas, mira mis manos. Y dice el relato: estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y acá vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué se decía del Mesías? ¿Qué se decía? ¿Cómo se lo anunció? Yo voy a tomar un relato que está en Isaías, capítulo 7, capítulo 9. Capítulo 7, versículo 14. Un mensaje de Isaías. Es largo, es complejo, pero fíjense en el pequeño detalle y hermoso detalle que dice acá. Dice: por tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este es el primer anuncio que hay. Este es el primer anuncio que hay del nacimiento de Jesucristo. Fíjense en dónde, Isaías capítulo 7. ¿Qué dijimos que había dicho Jesús recién? Todo esto yo se los anuncié. Estaba todo anunciado, estaba todo escrito acerca de lo que el Señor Jesús le iba a acontecer y cómo iba a venir. Y en el capítulo 9 de Isaías, en el versículo 6 y 7, también dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todos aquellos que venimos hace tiempo en la iglesia, ya hemos escuchado
estos mensajes donde se lo menciona y estos nombres. Por eso decimos que Jesucristo es nuestro Redentor, porque fíjense en los nombres. Será llamado Emmanuel, el anuncio del ángel a María. ¿Qué le dijo? Justamente eso. Y que el significado es Dios con nosotros, Emmanuel. Porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Fíjense el anuncio, iba a ser el príncipe. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Es decir, su reinado, su principado, no va a tener fin, porque dice, desde ahora y para siempre. Así comienza la promesa del Mesías. Podemos interpretarlo de esa forma. Y siguiendo con los relatos y siguiendo con la historia, ese fue el anuncio del nacimiento. Pero en el mismo Isaías, en Semana Santa, normalmente recordamos el capítulo 53, donde está el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Donde dice que fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y el castigo que nosotros merecíamos nos da la paz. Y que por sus llagas somos hoy sanados. Ese es lo que se anunciaba de Jesucristo. Eso es lo que se anunció desde los profetas, los salmos. En los salmos también dice que ningún hueso iba a ser quebrado. A Jesucristo no le quebraron ni un hueso, aunque era la costumbre de todos los que crucificaban de quebrarle las piernas para que mueran más rápidamente, podemos decirlo. A Jesús no hizo falta. No le quebraron un hueso. Y la otra cosa que dicen los salmos también, que el Señor no iba a permitir que su santo vea la corrupción, es decir, que no se iba a descomponer en un sepulcro. También lo dice. ¿Y qué ocurrió? El Señor resucitó. Jesucristo resucitó al tercer día. Todo eso aconteció para que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y de los profetas. Y en ese momento dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Porque si vamos al caso, hasta ese momento muchos dudaban y no entendían. Y sin embargo, fíjense, el Señor presentándose en medio de ellos, dice, les abrió el entendimiento y pudieron comprender las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Y esta es la gran comisión, muchas veces se le dice, se le pone por título, pero es el gran mandamiento de vayan y anuncien. El gran encargo que tenemos los cristianos, vayamos y anunciemos a Jesucristo resucitado como dador de la vida. Que se predique su nombre para el arrepentimiento y el perdón de los pecados de todas las naciones. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en esta ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos del poder de lo alto. El Señor le estaba diciendo, quédense aún un poquito más de tiempo, hasta que les envíe el Espíritu Santo. En definitiva es eso lo que le está diciendo. Que les envíe, que sean vestidos del poder desde lo alto. Y posteriormente a esta conversación que tiene, dice, lo sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndoslos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Fíjense qué hermoso detalle. Los seguidores más cercanos de nuestro Señor, cuando lo ven ascender al cielo, estaban maravillados, contentos, dice, estaban todos los días alabando a nuestro Dios, que es un poco la invitación del Salmo, que alabemos a nuestro Señor en todo lugar, no solamente en la iglesia, en el templo, sino de corazón lo podemos alabar en cualquier lado, en cualquier lado. Y también fue compartida la lectura en Hechos 1, capítulo 1, que también habla del mismo suceso, pero con otras perspectivas, que es distinta, pero habla de lo mismo, y enriquece al conocimiento, porque en definitiva está en el capítulo 1 está la promesa que hace Jesucristo de enviar el Espíritu Santo, y después está la ascensión de Él. Y podemos arrancar en el versículo 3, que no fue leído, fue arrancado desde el versículo 6, pero podemos comenzar en el 3, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días después de la resurrección, un detalle. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor visitando a sus seguidores? Dice acá, 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que es lo que compartimos recién en la otra lectura, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Fíjense en los detalles que agrega este relato. Nos da un tiempo, está la misma orden de que no se vayan de Jerusalén y que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Fíjense en los hermosos detalles que tiene.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, cuanto haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis de testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el mensaje se debe desparramar, en todos los lugares de la tierra, hasta lo último de la tierra. Empezaron ahí, en los alrededores, pero el mensaje debía continuar. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Otra promesa. Así como lo ven irse, así lo verán volver. Recién compartí el pasaje donde dice que fue a preparar ese lugar para que donde Él esté, estén todos sus seguidores, todos aquellos que le creyeron, todos aquellos que lo aman, que lo amamos y depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Así como lo vieron irse, un día va a volver y todos lo verán. Y todos lo verán. Por eso decía que no es un tema menor el tema de la ascensión de nuestro Señor, porque cierra su venida, su primera venida, la obra por la cual vino de entregar su vida para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros, de que por su llaga fuimos sanados, que el lugar que nosotros merecíamos en la cruz lo puso Jesús. Él puso su cuerpo en esa cruz que merecíamos cada uno de nosotros. Y así como se lo fue llevado al cielo, fue hasta el cielo, tomó su trono y fue puesto bajo sus pies todo dominio y toda potestades. El Señor está con toda la gloria que ha tenido desde el principio. Y para ir terminando, quiero compartir un último pasaje que se encuentra en Efesios, que es una oración. En versión popular la expresa como una oración. Y dice así, Efesios 1, entre el versículo 15 y el 23. Por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense en las hermosas palabras que nos está diciendo. Nos está alentando
en esta oración a que Dios nos dé entendimiento y sabiduría. ¿Entendimiento? ¿Recuerdan que Jesús les abrió el entendimiento para que entiendan las Escrituras? Antes de irse, cuando el Señor dijo, todo esto estaba escrito y era necesario que se cumpla todo. Y en ese momento les fue abierto el entendimiento. Y acá, en la carta a los Efesios, vuelve a pedir en esta oración, en este pasaje, que el Señor nos dé entendimiento para que podamos entender el mensaje, para que podamos entender la palabra, para que podamos leer y comprender su palabra. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese es el lugar que ocupó Jesucristo. Hacia allí fue. Sentándose a su diestra, a la diestra de Dios Padre, y donde se le sujetaron todos los principados, todas las autoridades y poderes y señoríos, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se metió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en él están sujetas todas las cosas de la creación. Y la iglesia, lo cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el conocimiento de Cristo podemos tener la certeza de que no vamos a necesitar nada más en nuestras vidas. Cristo colma nuestras vidas, nuestros corazones. Cristo debe colmar todas nuestras intenciones. Cristo debe ser aquel que nos dirige en todo momento y en todo lugar. Por eso dije, vamos a hacer una recopilación de la historia, porque en la ascensión de Cristo, a tomar este lugar que menciona en esta carta de Efesios, se le sujetó a sus pies todo, está todo sujeto a Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia, y cada uno de nosotros somos una parte de esa iglesia de Cristo. Y como nosotros, hubo muchos, hay muchos, y si el Señor lo permite, habrá muchos que crean en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que eso les traía para compartir, que podamos comprender, entender y hacer parte de nuestras vidas, de nuestra vida cotidiana, ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, esas promesas a las cuales todos estamos invitados a creer, que vamos a estar una eternidad con nuestro Señor, no solamente un momento, sino una eternidad. Pero debemos confiar y debemos depositar nuestra plena confianza y tratar de ir entendiendo día a día su palabra para que esas promesas sean una realidad y que podamos todos ver a nuestro Señor Jesucristo en el cielo buscando a su iglesia y que todos podamos ir volando a su encuentro. Ese sería
el mayor deseo y el mayor desafío de cada uno de mantenernos firmes en esa creencia. Oramos. Nuestro Padre, nuestro Dios, damos gracias, oh Señor, por tu palabra. Damos gracias, Señor, por Jesucristo, que desde el principio de la creación estuvo destinado, que vino en forma de un niño, que predicó, que hizo milagros, hizo un montón de señales, cosas que nadie podía replicar. Jesucristo las pudo hacer. Fue entregado, dio su vida, sin protestar, sin hacer uso de su poder y de pasar ese trago amargo con toda la humanidad que implicaba. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque tú lo levantaste de esa tumba y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre, en ese lugar y en ese trono y con todo el honor que tú le has dado. Gracias, Señor, porque podemos creer, porque podemos predicar, porque podemos buscar día a día a ese Jesucristo que dio su vida por el perdón de nuestros pecados. Que como se decía, que por sus llagas hemos sido sanados. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de poder compartir tu palabra, de poder reunirnos a celebrar la resurrección de Jesucristo y esperar la promesa de ir a pasar una eternidad junto a ti, Señor, en un lugar donde no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y perdona nuestras faltas y pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén.